Caracas volvió a sentirse, después de décadas de silencio diplomático y sospechas mutuas, como el epicentro de una sacudida geopolítica capaz de alterar el tablero energético del planeta. Bajo un sol inclemente y en medio de rumores, miradas cruzadas y expectativas desbordadas, la presencia del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, marcó un punto de quiebre que muchos ya califican como histórico, otros como temerario y no pocos como explosivo. No se trató de una visita más, ni de un gesto protocolar sin consecuencias. Fue la primera llegada de un alto funcionario de Washington a Caracas en casi 30 años, un acontecimiento que, por sí solo, bastó para disparar todo tipo de conjeturas sobre el futuro inmediato de Venezuela, de Estados Unidos y del mercado energético global. El diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético al cual estamos dando la bienvenida, que sean los canales adecuados y pertinentes para que los Estados Unidos de Norteamérica y Venezuela asuman con madurez, desde la divergencia histórica, asumamos con madurez cómo seguir avanzando. Wright no vino solo con maletines y discursos ensayados. Llegó con un mensaje directo del presidente Donald Trump, descrito por el propio secretario como apasionadamente comprometido con una transformación profunda de la relación entre ambos países en la era posterior a Maduro. La frase, repetida en pasillos, salas de reuniones y filtrada a micrófonos atentos, resonó como un trueno. Trump, el mismo líder que durante años endureció sanciones y convirtió a Venezuela en símbolo de confrontación ideológica, ahora se mostraba dispuesto a impulsar una asociación energética de largo plazo, basada no en conflictos ni en aventuras militares, sino en inversión privada, pragmatismo crudo y petróleo, mucho petróleo. El tono fue inequívoco. Estados Unidos no busca conflictos ni intervenciones militares en las Américas, insistió Wright, mientras su agenda incluía visitas a instalaciones estratégicas como Petroindependencia y Petropiar, operadas por Chevron en esquemas de empresas mixtas. Cada paso, cada fotografía, cada saludo protocolar fue leído como una señal de deshielo acelerado. La industria petrolera venezolana, devastada por más de 20 años de desinversión, mala gestión y sanciones internacionales, parecía de pronto colocarse en el centro de una apuesta colosal que podría redefinir su destino. Del lado venezolano, la vicepresidenta Delcy Rodríguez no ocultó el entusiasmo, aunque lo envolvió en el lenguaje diplomático de quien sabe que pisa terreno minado. Habló de un diálogo energético que ha alcanzado un nivel de madurez suficiente para manejar divergencias históricas y de la existencia de canales adecuados para avanzar. Traducido al lenguaje llano, el mensaje fue claro. Caracas y Washington están hablando en serio, y lo hacen porque ambos necesitan algo del otro. Para Venezuela, asfixiada financieramente, la apertura a la inversión extranjera representa una tabla de salvación. Para Estados Unidos, en plena reconfiguración de su estrategia energética y geopolítica, acceder a las mayores reservas de crudo del planeta es un movimiento difícil de ignorar. Las cifras que comenzaron a circular alimentaron el clima de vértigo. Venezuela cuenta con 34.000 millones de barriles de reservas probadas, una cantidad que, según el economista José Toro Hardy, alcanzaría para más de 800 años de producción al ritmo actual. Hoy, el país produce alrededor de 325 millones de barriles al año, cerca de 1 millón de barriles diarios, una cifra que palidece frente al potencial real de una industria que, en condiciones normales, podría superar los 7 millones de barriles diarios. La diferencia entre lo que es y lo que podría ser se convirtió en el eje de un relato casi épico. Un gigante dormido, mutilado por sanciones y abandono, que ahora recibe la promesa de una resurrección dramática. Toro Hardy fue más allá y pintó un escenario que, para muchos, roza lo increíble. Aseguró que con inversiones privadas masivas, principalmente de Estados Unidos,
La industria petrolera venezolana podría recuperarse en tiempo récord, revitalizar una economía deprimida y generar las condiciones para que millones de venezolanos emigrados, cerca de 9 millones, según estimaciones, consideren regresar. La narrativa del retorno, del renacimiento nacional impulsado por el oro negro, comenzó a tomar forma en discursos y análisis, mientras la palabra dramático se repetía para describir el aumento proyectado de la producción de petróleo y gas a partir de 2026, una vez flexibilizadas las restricciones del Tesoro estadounidense y aprobadas reformas parlamentarias que abran definitivamente el sector al capital extranjero. Encuentro abre la posibilidad de que Venezuela regrese a los mercados petroleros. Es importante entender algo. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo. De hecho, tenemos 304 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo y apenas estamos produciendo 325 millones al año. Es decir, si dividimos nuestras reservas probadas entre la producción actual, tenemos petróleo para más de 800 años. Y sin embargo, lo que no tenemos es los recursos para desarrollar esas reservas petroleras. Lo que se está abriendo es la posibilidad de que nuevamente puedan llegar inversiones privadas al sector petrolero venezolano y de esta manera recuperar una industria que está muy deprimida, un país que debería estar produciendo más de 7 millones de barriles diarios y apenas produce 1 millón de barriles. Con esta recuperación, con estas inversiones que ahora pudieran empezar a llegar, el país puede recuperar también su economía que se encuentra sumamente deprimida. Pero el contexto no es ingenuo ni aislado. La visita de Wright se produjo mientras en Washington se libran intensos debates sobre la política exterior de Trump, quien simultáneamente sostiene negociaciones delicadas con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca. Allí, el foco está puesto en Irán, su programa nuclear, su capacidad balística y su apoyo a organizaciones consideradas terroristas. Trump se jactó de haber insistido en una vía negociadora, calificando la respuesta iraní como razonable y responsable, aunque no descartó opciones más duras, incluida la presencia de portaaviones, aun cuando las encuestas revelan que solo entre 18 y 21% de los estadounidenses apoyan una acción militar. En ese tablero global, Venezuela emerge como una pieza estratégica, una fuente de energía capaz de aliviar tensiones y diversificar suministros en un mundo cada vez más convulso. Mientras tanto, la OTAN despliega su operación Centinela Ártico para contrarrestar la influencia de Rusia y China en las regiones polares, estableciendo comandos desde Virginia tras reuniones clave entre Trump y el secretario general de la Alianza, Mark Rutte. Groenlandia, durante meses en el centro de especulaciones, parece neutralizada temporalmente, pero el mensaje es claro. La competencia global se intensifica y la energía sigue siendo el combustible de la política internacional. En Europa, el Parlamento de la Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para financiar armas para Ucrania entre 2026 y 2027, endeudándose en los mercados, mientras Rusia intensifica ataques con drones en ciudades como Kharkov, donde un bombardeo reciente dejó muertos a un padre y sus 3 hijos, al tiempo que se multiplican las denuncias de represión y miles de víctimas en protestas internas. En América Latina, el temblor también se siente. En Argentina, el Senado protagonizó un debate maratónico para aprobar la modernización laboral impulsada por el presidente Javier Milei, con reducción de impuestos, abaratamiento de despidos, bancos de horas y posibilidad de pagos en divisas. Las calles se llenaron de protestas sindicales, mientras la inflación de enero se ubicó en 2,8% mensual y 32,4% interanual, una cifra que complica la meta oficial de 10,1%. Canadá, por su parte, aún intenta asimilar el horror de un tiroteo que dejó 8 muertos, incluidos 6 estudiantes de secundaria, la madre y el hermano del atacante, un episodio descrito como el peor en décadas
y que reaviva debates sobre violencia y salud mental. En medio de este torbellino global, la posible asociación energética entre Venezuela y Estados Unidos adquiere tintes casi cinematográficos. Se habla de un plan de inversiones que podría alcanzar los 100.000 millones de dólares, de la reactivación de oleoductos y gasoductos abandonados, incluso de un rol clave de Colombia y su estatal Ecopetrol como puente logístico y energético. Cada elemento suma dramatismo a una historia que mezcla redención y riesgo, esperanza y escepticismo. Los críticos advierten que la industria venezolana no se recupera solo con promesas ni visitas de alto nivel. Señalan la necesidad de seguridad jurídica, transparencia y estabilidad política real. Recuerdan que durante años, proyectos similares se anunciaron con fanfarria para luego diluirse en la maraña burocrática y la corrupción. Los defensores, en cambio, ven una oportunidad irrepetible, un momento en que intereses convergen, sanciones se flexibilizan y el mundo necesita energía como nunca. Chris Wright, al despedirse de Caracas, dejó una frase que muchos interpretaron como una advertencia y otros como una invitación. Estamos ante el inicio de algo grande si se toman las decisiones correctas. Delcy Rodríguez habló de un camino largo pero posible. Toro Hardy insistió en que las reservas están ahí, esperando ser desarrolladas, y que el país tiene todo para levantarse de las cenizas. Y Trump, desde Washington, siguió enviando señales de que su apuesta no es la confrontación militar, sino el negocio, la inversión y la reconfiguración estratégica. Así, entre susurros de acuerdos, cifras astronómicas y un contexto internacional cargado de tensiones, Venezuela vuelve a colocarse en el centro de la escena mundial, no como paria, sino como botín energético, como promesa de estabilidad o como riesgo calculado. El reloj ya está corriendo y el mundo observa, consciente de que lo que se decida en Caracas y Washington en los próximos meses podría alterar el flujo de petróleo, de dinero y de poder durante décadas.